Buenas noches, hermanos, Iglesia Centro Bíblico Rodadero. Dios nos bendiga. Los invito a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponerle este tiempo al Señor. Padre precioso, bendito Dios, mi Rey, tú eres bueno, Señor, y por tu misericordia, hoy, Señor, nos encontramos en este lugar. Padre, te damos gracias, Dios, por el privilegio, Señor, de ser tus ovejas, de ser tu rebaño, Dios. En esta hora, Señor, colocamos, Dios, esta palabra, Señor, este mensaje, Padre, que tú me has dado, Señor, y que has hecho vida en mí, Señor. Padre, y que sea Dios cumpliendo el propósito en cada vida, Señor, en cada corazón, en cada familia aquí representada. Padre, te damos gracias, mi Rey, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa, atamos todo hombre fuerte en este lugar, en todos sus contornos, en el nombre de Jesucristo. Padre, y declaramos la gloria de Dios sobre este lugar, en el nombre poderoso de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. El Señor me regaló un mensaje que, como siempre, primero me lo hace vivir, ¿sí? Entonces, como me dice mi pastora, que esto es carne pulpa. Y quiero hablarles, el mensaje tiene como título: quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y quisiera contarles, cuando yo llegué acá a la iglesia, Centro Bíblico Rodadero, habían unos grupos que se reunían para estudiar la Biblia. Y en esos grupos, en uno que yo asistí, yo era nuevecita acá en el Evangelio, y la hermana que estaba compartiendo el estudio bíblico, que lo estaba orientando, estaba estudiando en ese momento el Salmo 23 y solamente el versículo 1, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y entonces ella decía: el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, si nada me falta, el Señor es mi pastor. Si algo me faltara, entonces el Señor no es mi pastor. Y esa última partecita no me gustó mucho. ¿Y cómo así? Que si algo me falta, a mí me faltan muchas cosas. ¿Cómo así que entonces el Señor no es mi pastor? Pues el Señor en este tiempo, ya hace 2 años, me está enseñando lo que es Él como mi pastor y lo que soy yo como su oveja. Y eso no es coincidencia que el salmista haya escogido y que el mismo Señor Jesús nos llame ovejas en su palabra. No es coincidencia que nosotros se nos llame ovejas. Ahora vamos a mirar por qué nosotros somos ovejas. Porque es que el ser oveja implica tener unas características, y vamos a ver las características que tienen las ovejas, ¿sí? Las ovejas son animales gregarios, es decir, que andan en grupos, son dulces, son sensibles, son emocionalmente muy complejos, son muy inteligentes, nosotros podríamos equipararlo con el discernimiento que el Señor nos da a nosotros cuando somos ovejas. Establecen relaciones íntimas con sus crías y otros miembros de su especie, ya que permanecen en sus grupos para protegerse de los depredadores. Y ustedes aquí podemos mirar cómo nuestros pastores crean, y nosotros con nuestros pastores creamos esos lazos afectivos que a veces nuestro pastor, es como nuestro padre. Yo, ahora que nuestros pastores salieron de viaje, yo me sentía como, me hacen falta, ¿sí? Porque es que el Señor, sabe exactamente por qué nos llama ovejas. Y mire que a las ovejas les encanta el contacto físico y que las acaricien. ¿A quién no le gusta un abrazo de nuestros pastores? ¿A quién no le gusta? Cuando yo llegué, una hermana me dio un abrazo y yo, ay, qué rico se siente esos abrazos de los hermanos, ¿sí?
porque reconfortan, porque te llenan de protección en un momento dado. Las ovejas pueden, imagínense que tienen tal capacidad las ovejas que pueden distinguir al menos 50 individuos diferentes y recordar acontecimientos durante un periodo de 2 años. O sea, no olvidan fácilmente. Y sobre todo cuando tienen una situación traumática, las ovejas las pueden recordar durante mucho tiempo. Les estoy hablando de los animales, de las ovejas. Experimentan miedo cuando se les acerca un extraño o cuando son separadas de sus familias o grupos con quienes crean fuertes lazos emocionales. Cuando nosotros estamos fuera del rebaño, nos da temor. Es más, si estamos en pruebas, nos pueden dar mucho temor cuando estamos separadas del rebaño, ¿verdad? Existen más de 500 razas de ovejas, pero muchas de ellas en vía de extinción. Hermano, eso nos llama la atención también porque a veces nosotros no somos tan ovejas. O sea, no debemos permitir que se extinga la raza de ovejas porque se están extinguiendo, porque ahora los negocios agropecuarios pues ya son mayores y esas granjas familiares se han venido perdiendo, ¿verdad? Ahí hay muchas razas. Las ovejas siempre están en grupos y siguiendo a su pastor. Siempre están en grupo y siguiendo a su pastor. Así se sienten seguras porque tienen una cobertura de su pastor, tienen una protección. Las ovejas no toman agua en movimiento. Por eso es que el salmista, entiendo que dice: en aguas de reposo me pastoreará, porque las ovejas, cuando el agua está en movimiento y ellas van a tomar agua y se hunden, la lana se moja, pesa y se hunden. Entonces ellas toman agua que esté quieta, ¿sí? En recipientes o en fuentes de agua quietas. Y hay algo muy importante: las ovejas, para identificarlas que hacen parte de un rebaño, las ovejas se le coloca una etiqueta en la oreja. Ese proceso de colocarle la etiqueta es muy doloroso. ¿Por qué? Porque la oreja es el área más sensible de la oveja. Qué cosa tan tremenda. El área más sensible, allí es donde le colocan la etiqueta. Y esas etiquetas identifican que esa oveja hace parte de ese rebaño, que tiene ciertas características, porque hay ovejas que dan lana, otras que dan carne y otras que dan leche. O sea, cada oveja tiene una función dentro de, o sea, hay distintos tipos de rebaño, ¿verdad? Asimismo, lo vemos con los rebaños del Señor, también cada uno tiene su ministerio, ¿sí? Este rebaño Centro Bíblico Rodadero, vemos que tiene un ministerio diferente a otros, y cada persona que está aquí hace parte de este rebaño y no de otro rebaño. Por eso la importancia de la etiqueta. Las ovejas tienen su etiqueta, y esa etiqueta las protege de los extraños, las protege de los depredadores, porque se sabe y se identifica que esa oveja pertenece a ese rebaño. Si vemos ahora que cada oveja o cada rebaño tiene sus características, sus ovejas, también los pastores que tienen a cargo ese rebaño tienen unas funciones. ¿Qué hace el pastor? El pastor primero tiene que conocer el estado de sus ovejas, tiene que saber cómo están, tiene que revisarlas. Y como les decía que las orejas son las áreas más sensibles de las ovejas cuando tienen heridas, normalmente sufren heridas en las orejas. Entonces, los pastores tienen que revisarle muy bien las orejas, porque si llegan insectos y se le paran en las orejas, allí dejan unos huevos, ¿sí? Dejan esa infección y ¿qué pasa con la oveja? Le cae gusano allí y se enferma. Por eso
el pastor tiene que revisar muy bien las ovejas y especialmente las orejas y todo lo demás de la oveja. Además, el pastor tiene que tener el cuidado de que la oveja esté en un lugar seguro, que no vengan depredadores para atacar a las ovejas. Y asimismo revisa que las ovejas estén dando su capacidad de acuerdo, dando lo que tienen que dar de acuerdo con su capacidad. Si son lecheras, dando los litros de leche. Si son lana, pues lo mismo, ¿sí? Entonces, el pastor que está interesado en que su oveja esté bien, o sea, cuida de que la oveja tenga un buen alimento, ¿cierto? Un buen alimento, que esté en un lugar seguro, que esté sana, pero además, aunque sea doloroso, el pastor debe asegurarse de poner la etiqueta de ese rebaño en la oreja de cada una de sus ovejas, para identificarla de que hace parte de ese rebaño. Pues Jesús, nuestro pastor, el Señor, Jesús también hace lo mismo con nosotros. Él nos examina, Él revisa cómo estamos, ¿sí? Él mira de acuerdo con nuestra capacidad en este rebaño, que nosotros estemos dando lo que nos corresponde, ¿sí? En muchos sentidos, nosotros tenemos capacidades, dones, talentos. Dios se asegura que ese llamado nuestro dentro de ese rebaño se esté dando de acuerdo con esa capacidad que Él mismo nos dio. El Señor además hace que ese rebaño donde estemos sea un lugar seguro. Y nosotros lo podemos ver aquí en Centro Bíblico Rodadero, cómo nuestros pastores, Jorge, Ana María, el pastor Igor, cómo se han esmerado porque nosotros estemos en un lugar seguro, en un lugar cómodo, ¿verdad? O sea, somos ovejas de un rebaño que ha sido cuidado, que ha sido con muchos detalles escogido para que las ovejas estemos bien, que estemos libres del temor. Jesús hace eso, porque las ovejas tienden a tener mucho temor. Son animales que tienden a sentir mucho temor de los extraños o de las situaciones de peligro, ¿sí? Entonces Jesús nos ayuda a cuidarnos de que no sintamos ese temor. Asimismo, nos ayuda y se asegura de que no haya rivalidad entre las ovejas, porque las ovejas, aunque son animales dóciles, hay muchas luchas por la jerarquía, pero Jesús, que sabe y que nos conoce, Él se asegura de que nosotros estemos siendo importantes y reconocidos desde cada posición donde nos encontremos. También se asegura de que estemos libres de plagas. Jesús, Dios nos dice en la palabra que ninguna de las plagas que Él envió a los egipcios tocará nuestra morada. Entonces Jesús se encarga de que estemos libres de esas plagas. Pero también Jesús se asegura de ponernos la etiqueta. Y esa etiqueta sabemos que es dolorosa, ¿sí? Pero Él nos trae hasta sus brazos, nos estrecha y toma ese alicate y nos hace ese orificio y para colocarnos esa etiqueta. ¿Cuál será esa etiqueta? Esa etiqueta, hermanos, es la paciencia en las pruebas. La paciencia. La paciencia es eso con el que el Señor nos quiere identificar como sus ovejas. La paciencia en todas las pruebas, llámese prueba económica, llámese prueba emocional, familiar, de salud. El Señor quiere que nosotros tengamos esa etiqueta que nos distingue de otros rebaños, de otros corrales que no son rebaños, ¿sí? Dios quiere que todos estemos identificados como ovejas de su rebaño. Creo que ninguno de los que estamos aquí quiere quedarse sin etiqueta.
Yo creo que nadie, sabiendo lo que significa una etiqueta, sabiendo que esa es una protección, yo creo y yo he aprendido en esta prueba en que me encuentro que no me quiero quedar sin esa etiqueta. Yo quiero aprender en la prueba lo que Dios me tenga que enseñar. Yo quiero subir de nivel y pasar allá donde esa prueba ya no me haga daño, donde ya yo vuelva a pasar por ahí y ya eso ni me afecte. ¿Sí? Yo quiero que Dios me ponga su etiqueta. Y vamos a mirar lo que dice Santiago, en la Santa Biblia. Vamos a leer la palabra que está en Santiago 1, versículo del 2 al 4, versión Reina Valera, 1960. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y es que cuando nosotros somos perfeccionados en la paciencia, es cuando nosotros podemos experimentar: el Señor es mi pastor, nada me falta. Porque es que la paciencia nos lleva a eso. Dice: sin que os falte cosa alguna. Y de pronto nosotros creemos que se trata de tener más cosas. No, las pruebas nos llevan a que necesitemos menos cosas. No es a que tengamos más, sino a que necesitemos menos. Porque de hecho dice también Santiago, creo que es en Efesios, también nos dice que estemos conformes con lo que tenemos ahora. En Hebreos dice que estemos conformes con lo que tenemos ahora, sabiendo que Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros estamos en la prueba y nos estamos quejando, aún la paciencia no ha culminado su obra en nosotros. Cuando nosotros decimos: es que me hace falta esto, es que me hace falta lo otro, entonces la paciencia aún no ha tenido su obra completa. Cuando estamos en una fila: uy, pero cómo se demora esta fila, pero no avanza. El Señor quiere que tengamos paciencia, que estemos contentos siempre, que tengamos ese gozo siempre. Y cuando yo estoy ya cuando ya yo tengo la etiqueta se me está poniendo la etiqueta de esa paciencia en las pruebas, entonces yo puedo confiar en Dios plenamente. Y si Dios dice que nada me falta, es porque nada me falta. Si Dios dice que en la prueba nada me faltará, que Él es mi pastor y nada me faltará, es porque nada me faltará. Cuando yo en la prueba o cuando estoy sintiendo como orgullo, como quiero hacer las cosas como en mi propia y sabia opinión, ahí no estoy aún entrenado en la paciencia. Porque a veces quiero hacer las cosas es como yo quiero, no como Dios quiere. Y ahí me puedo exaltar, puedo pensar que lo que logro es por mis fuerzas, ¿sí? Es por mis méritos y no porque Dios me lo ha dado. Cuando sentimos que la prueba ha sido larga y ay, ¿cuándo se terminará? Todavía nos hace falta culminar que esa paciencia culmine su obra en nosotros. Y Dios me decía: Amparo, no se trata de que tú tengas asegurado todo. Porque en la prueba uno quiere ir planeando y entonces mañana y esto y entonces el dinero para esto y para esto. No, se trata de que necesites menos. De que con esa paciencia tú cada día sepas que yo estoy contigo y que tú no necesitas nada. Porque todo yo te lo voy a asegurar en su momento. Y quiero contarle, hermanos, un corto testimonio o una situación que me pasó, y de lo bueno que es tener pastor y ser oveja, que la oveja debe ser obediente a su pastor y seguir a su pastor. Nosotros tenemos pastores de fe, hombres y mujeres
y una mujer de mucha fe. Y bueno, nosotros como ovejas debemos parecernos a nuestros pastores. En el año 2013, diciembre 11 exactamente, a mí me entregaron la carta de insubsistencia en un cargo donde yo tenía un salario que me garantizaba los ingresos para pagar todos mis compromisos. Yo había hecho una solicitud de crédito en el Fondo Nacional del Ahorro y ese día que me entregan la carta de insubsistencia, también me entregan la carta donde me aprueban el crédito del Fondo Nacional del Ahorro. Yo nunca en mi vida había tenido un crédito de esa cantidad. Normalmente no tenía créditos. Creo que fue el primer crédito que tuve y además un crédito hipotecario. Y yo digo, si tomo el crédito, ¿con qué lo voy a pagar? Si ya no tengo empleo. Y si no lo tomo, pierdo la cuota inicial que había dado. Llegué donde mi pastor Jorge. Y le dije, Pastor Jorge, imagínese, le conté lo que estaba pasando. Y me dice, ¿y por cuánto te aprobaron el crédito? Le dije, por tanto. Y yo no sé si lo voy a tomar porque usted sabe que ya no tengo trabajo. Y me dice, ¿y por qué tan poquito? Y yo me quedé así. Y yo dije, no, porque es que es el 80% del valor del inmueble y entonces ese es el valor que me prestan. Ah, ahora sí, porque es que tú tienes más capacidad. O sea, él conoce a su oveja. Él sabía la capacidad de su oveja. ¿Sí? Y yo, ¿qué podía hacer? Pues entendí que tenía que tomar el crédito, hermano. Y es cuando yo he experimentado, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Llevo 2 años y medio sin ese empleo, o sea, sin un empleo pues así permanente, y le cuento que Dios no me ha dejado avergonzada. El Señor es mi pastor y nada me falta. Sí, nada me falta. Y nada, hermano, es nada. Nada es nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo está asegurado cuando nosotros nos disponemos a ser ovejas, a sujetarnos a ese pastor, a nuestros pastores que Dios ha colocado allí y que están representándole al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesús. Cuando la paciencia tiene su obra completa, entonces es cuando yo puedo decir lo que dice el versículo 1 del capítulo 23 de Salmos, que dice, Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero para eso tengo que entrar en el proceso de dejarme poner la etiqueta. Hermanos, pero Dios es tan hermoso que Él hoy nos tiene una promesa a las ovejas del rebaño de Centro Bíblico Rodadero. Sepa cada una de las ovejas que Dios está en tu prueba, que Él es tu pastor, que Él no te va a desamparar, que Él te va a asegurar lo que necesites en el momento oportuno, que no te va a dejar avergonzado. ¿Sí? Dios tiene promesa para Centro Bíblico Rodadero, pero es necesario que tengamos paciencia para esperar el tiempo oportuno de la bendición de Dios. Y yo quiero que Centro Bíblico Rodadero se apropie hoy de esta promesa que está en Ezequiel 34 del 25 al 31, y la voy a leer en la versión internacional, que en esa fue la que el Señor me la regaló. Quiero que la leamos. Dice, estableceré con ellas, con Centro Bíblico Rodadero, un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. ¿Dónde son los bosques, hermanos? Los bosques son peligrosos, pero nosotros vamos a dormir tranquilos. Haré que ellas y los
alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que ellos, el pueblo Centro Bíblico Rodadero, son mi pueblo. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Gloria a Dios. Somos ovejas del prado del Señor. Centro Bíblico Rodadero, no eres cualquier cosa, eres oveja. Eres oveja del prado del Señor. Y yo quiero en esta noche invitarlos a pasar adelante y que nosotros nos dispongamos a que Dios nos coloque su etiqueta, a que el Señor Jesús nos coloque esa etiqueta para que seamos sus ovejas. Y para que cada prueba que cada uno estemos viviendo, porque no terminarán las pruebas, porque cada día seremos formados. Hermano, cada día nosotros subiremos a un nuevo nivel espiritual cuando nos dispongamos a que el Señor nos coloque su etiqueta de protección para superar las pruebas. Y vamos con ese cántico del Señor: es mi pastor, nada me faltará. Vamos, hermanos, a disponernos en esta noche porque hay palabra de Dios, promesa de Dios para Centro Bíblico Rodadero. Padre, aquí estamos, Señor. Tus ovejas de Centro Bíblico Rodadero, tu rebaño, Jesús. Padre, muchos estamos pasando por muchas pruebas, Señor. Pero hoy tú nos dices, Señor, nada nos faltará. Así es, Señor. Así es. Tú nos harás descansar, Señor, en pastos delicados, Jesús. Junto a aguas de reposo, Señor. Nos pastorearás, Jesús. Confortarás nuestra alma. Así es, Señor. Nos hará justicia, Señor. Aquellos que fuimos, Padre, tratados injustamente, tú nos harás justicia, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada, nada nos faltará. Así es. Nada me faltará. Nada me faltará. En pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Gracias, Señor. Nos guiarás
Así es, Señor. Por amor de su nombre. Así es, Jesús. El Señor es nuestro pastor. Así es, Jesús. Nada, Señor. Nada nos faltará, Jesús. Nada nos faltará. Nada. Nada nos faltará. Así es, Señor. Nada nos faltará, Jesús. Nada, nada, nada nos faltará. Así es. Nos faltará. Así es. Nada. Nada. Nada nos faltará, Jesús. Así es, Señor. Así es, Señor. Nada nos faltará, mi Rey. Oh, Jesús, aquí está tu rebaño, Jesús. Hoy nos disponemos, Dios, Señor, a que tú coloques esa etiqueta que nos identifica como tu rebaño, Padre. Hoy, Señor, nos disponemos, Señor, a que la paciencia culmine su obra, Señor, en nosotros, Dios. Padre, para soportar las pruebas que nos llevarán a otro nivel, Señor. Porque tú nunca nos enviarás pruebas que nosotros no podamos resistir. Pero tú nos has prometido, Señor, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Padre, hoy nos vamos con una promesa, Señor, de que estaremos seguras en el desierto, Padre, y en los bosques, Señor, y que habitaremos en nuestra propia tierra, Señor. Padre, hoy, Señor, Padre, tú nos dices que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos ovejas de tu prado, Señor. Padre, nos vamos con esa palabra en nuestro corazón, Señor, y te damos gracias, Dios, por tu protección, por tus cuidados, y bendecimos los pastores que nos has colocado, Señor. Padre, el pastor Jorge, Padre, nuestra pastora Ana María, nuestro pastor Igor, Señor, los bendecimos y te damos gracias por ellos, Señor. Padre, que cada día podamos identificarnos, Señor, Padre, con esa etiqueta, Dios, de este rebaño. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Nos vamos, Padre. Oh Dios, Padre, reconfortado, Dios, porque independientemente de la prueba, sabemos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo.